Vamos a hacer la presentación del libro Platón y la melancolía de Saraí Santos. Nos acompañan Saraí Santos y Alberto Constante. Saraí Santos es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras. Trabajó como editora y docente de filosofía para principiantes desde el 2018 hasta el 2022. Año en que comenzó a capacitarse como permacultora, especializándose en el compostaje a partir de baños secos y en el tratamiento de agua por medio de biojardineras. También ha incursionado en el mundo del fanzine, publicando así 3 ediciones sobre plantas medicinales que crecen en la calle y un fanzine sobre la vida y obra de la compositora María Greber. Alberto Constante es doctor en Filosofía por la UNAM, estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Bellatierra, Barcelona y en París 8. Ha publicado 18 libros de su autoría sobre distintos tópicos de la filosofía y coordinado 19 sobre temas diversos, especialmente los últimos 7 sobre redes sociales y la formación de la subjetividad. Actualmente es director y editor de la revista digital Reflexiones Marginales. Y el día de hoy nos van a presentar el libro Platón y la melancolía, escrito por Saraí Santos. Bienvenidos, este es su hogar, Tlalpan, y se quedan con los micrófonos. Gracias. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Bueno, yo tengo aquí, vemos un papel un poco secundario que es simplemente más presentar el libro de Saraí. Yo creo que lo que interesa es un poco más bien lo que ella puede decirnos acerca de su propio libro, ¿no? Sí, yo tuve la fortuna de acompañarla en la dirección de la tesis, que se convirtió posteriormente en un libro, y claro, sobre todo este tema que es de la melancolía, ¿no? Es un tema muy, digamos, que es un exabrupto, digamos, dentro de la cultura griega. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la cultura griega está fundada brutalmente sobre la violencia, la melancolía es algo anómalo, a final de cuentas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, vamos cómo empieza la Odisea, uno de los textos más antiguos, justamente que dice, cántame, oh diosa, la furia del divino Aquiles. Es decir, estamos hablando ya de la furia del divino Aquiles, es cómo se inicia todo Oriente, todo Occidente, cómo se está iniciando propiamente la cultura, es de una violencia infinita, ¿no? Entonces, mi pregunta que me gustaría un poco que me empezara a platicar es, ¿por qué el tema de la melancolía? Es decir, ¿por qué el tema de la melancolía que me parece que es muy anómalo dentro de la cultura griega? Sí. Sí, muchas gracias. Pues sí, bueno, este trabajo, nada más como para continuar el comentario, fue en realidad mi tesis de licenciatura, que es lo que se publicó, ¿no? Y yo quise abordar el tema de la melancolía antes que otra cosa, primero por una cuestión personal, porque cuando yo estudié filosofía, pues la verdad para mí fue muy difícil. Yo estuve prácticamente deprimida toda mi vida y cuando yo empecé a estudiar filosofía, pues peor, porque yo no sentía que la filosofía respondiera a una necesidad de cambiar el mundo, ¿no? Y lo sigo pensando, por eso empecé a estudiar mejor algo que sí me diera las herramientas para tener una agencia sobre el mundo, ¿no? Que tú puedas plantar algo y crezca algo, que tú puedas hacer un mueble. La dificultad de la filosofía es que, ¿qué te permite cambiar, no? Es muy difícil agenciarla en el mundo. Y bueno, todo esto está relacionado con la melancolía, que no es otra cosa que la tristeza, que fue una emoción que a mí me abordó de manera personal justamente al estudiar esa carrera, donde yo no me sentía satisfecha, donde yo decía, ¿y cómo todos estos conocimientos me sirven para cambiar las cosas que a mí no me gustan del mundo? Y yo al estar muy triste, pues claro, yo empecé a encontrar resonancias en la antigüedad, en el trabajo de Platón. Por eso es que el título de la tesis es ese, ¿no? Platón y la melancolía. Pero hablar de melancolía en Platón, pues es todo un problema, porque cuando hablamos de Platón, ¿ustedes qué se imaginan?
como digo Platón, y no importa, o sea, no tenemos que saber, o sea, sí intuitivamente ¿qué asociamos? Lejanía, por ejemplo, ¿no? Algo así, muy remoto, ¿qué más? No pensamos en melancolía, ¿cierto? No es lo primero. ¿En qué pensamos? Lo que se les ocurra, no importa. Grecia, muy bien, sí, excelente, ¿qué más? O cuando pensamos en Grecia, ¿en qué pensamos? ¿Cómo? Ay, perdón, no escucho. Ah, mitología, por ejemplo, ¿no? Y todo eso, a pesar de ser mitología, siempre lo pensamos desde una perspectiva como muy racional, ¿cierto? Como si los griegos fueran siempre como súper bien portados, ¿no? Y sus mitos son así como de señores muy bien portados, aunque sean cosas muy desmesuradas, pero lo asociamos como a gente como que hace cosas muy serias, ¿no? Entonces, claro, hablar de melancolía en Platón, pues es difícil, porque a Platón lo entendemos casi como a Sócrates, ¿no? Como este filósofo súper serio, que nunca cedía a sus pasiones, y esa fue la propuesta que yo hice. Mi propuesta es, en Platón hay pasión, en Platón hay locura, en Platón hay tristeza. Y decir Platón es un poco, porque en realidad el personaje en el que vemos estas cualidades es asombrosamente en Sócrates. Sócrates es el que es apasionado, Sócrates es el que hace cosas locas, Sócrates es el que es el intenso, Sócrates es el melancólico. ¿Por qué? Aquí entonces, ¿qué quiere decir melancolía? ¿Tristeza nada más? No, también tiene que ver con la pasión. Que si ustedes alguna vez se han enamorado, conocen ese sentimiento que oscila entre el placer de estar vivo y la angustia por el otro, ¿cierto? Porque la pasión, cuando llega a unos niveles muy intensos, oscila, no es tibia, no es tampoco como solo una cosa. Entra en una complejidad de muchísima pasión, ¿cierto? Pero esa pasión, al ser desbordante, pues radica en la locura. Con todo eso está relacionada la melancolía, eso es la apuesta del trabajo, ¿no? Entonces, resumiendo como la respuesta, ¿por qué la melancolía y no otra cosa? Por una cuestión personal que yo quise abordar de manera personal, que yo sentí que en Platón yo encontré esas resonancias que yo de alguna manera estaba buscando, y porque la melancolía curiosamente no está tan distanciada de la furia en dado caso, y eso lo encontramos justamente en los mitos que hablan de melancolía muy relacionada con la locura, muy relacionada con la furia. Por eso melancolía. ¿Habría una diferencia, por ejemplo, en ese concepto de melancolía que tú planteas en tu tesis, en tu libro, respecto, por ejemplo, de lo que podríamos pensar ahora como, no sé, la depresión, por ejemplo, ¿no? ¿Habría cercanía de ello? Sí, sí hay cercanía. De hecho, un profe que me gusta mucho, que se llama Whitlawack, habla de la melancolía como la enfermedad de Occidente, porque nosotros podemos encontrar un registro de lo que hoy llamamos depresión desde el siglo V antes de Cristo. O sea, ¿no les parece eso la cosa más loca del mundo? Porque estamos hablando efectivamente de un momento tan lejano y al mismo tiempo que tiene tantas resonancias para nuestra época como la propia depresión, ¿no? Entonces, esos primeros como rasgos fueron descritos, esos rasgos de la depresión, quiero decir, fueron descritos desde el siglo V antes de Cristo, y lo podemos encontrar en los textos hipocráticos. Hipócrates se le reconoce como de los primeros médicos de la historia, ¿no? Y en él ya encontramos lo que hoy siguen siendo síntomas de lo que conocemos como depresión. ¿Qué ha cambiado entonces? Yo me atrevería a decir que la palabra. Fundamentalmente en cuanto a sintomatología y a esta sensación como de pesadumbre, sigue siendo lo mismo melancolía y depresión. Cambió el nombre, pero fundamentalmente en los síntomas hay una línea que podemos trazar hasta el siglo V antes de Cristo. Esto tiene que ver mucho con unas cosas que tú escribiste también, que es la teoría de los humores. Ajá. Es decir, la teoría de los humores sirve para interpretar justamente, vamos, este cuadro de la melancolía, ¿no? Podríamos decir, justo con lo que tú has dicho, que digamos, esta teoría de los humores podría seguir siendo vigente en una época en que estamos casi en la inteligencia artificial, ¿eh?
en donde de veras incluso la inteligencia artificial puede descubrir una serie de cromosomas, etcétera, etcétera, ¿me explico? ¿Podríamos hablar de que es viable pensar en la teoría de los humores? No, yo creo que no. La teoría humoral es justamente esta teoría propuesta por Hipócrates, que no es que sea propuesta por Hipócrates, no es necesariamente eso, pero sí la encontramos en los textos hipocráticos. ¿Y qué es eso de la teoría humoral? Básicamente es la idea de que el cuerpo está compuesto por 4 humores, que a su vez esos 4 humores se relacionan con las 4 estaciones del año, con 4 etapas de la vida. Sí me estoy dando cuenta que apenas me estoy escuchando bien. Sí, pero sí me han escuchado todo, ¿verdad? Y yo, no, la melancolía, hablando sola, ¿no? Bueno, si no me escuchan, háganme como una señal, ¿ok? O si algo no se entendió. Entonces, la teoría humoral es eso, que el cuerpo está compuesto por 4 humores que se relacionan con 4 estaciones del año, con 4 climas, con 4 estados, con 4 edades de la vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué 4, 4, 4? Porque si ustedes se fijan, en la antigüedad, no solamente en la antigüedad griega, sino en la antigüedad también prehispánica o en la antigüedad de otras partes del mundo, había mucho esta idea de que todo estaba relacionado con todo. No sé si les suena esto familiar, ¿no? O sea, la primavera está asociada al calor, está asociada a la sangre, ese es un humor, por ejemplo. La melancolía está asociada al otoño, a lo seco, etcétera, ¿no? Entonces, eso es básicamente la teoría humoral. De aquí hay que aclarar, ¿qué es literalmente melancolía? Literalmente melancolía significa en griego bilis negra, melaina colé. Eso significa literalmente bilis negra, melancolía, melaina colé. Justo es eso. Y la bilis negra es uno de estos humores que junto con la bilis amarilla, la sangre y la flema se consideraba que se componía el cuerpo, ¿no? Estos fluidos del cuerpo. La melancolía es eso, es bilis negra. Pero claro, decían los griegos, si tenemos uno de esos humores en exceso, pues el cuerpo se va a desequilibrar y nos vamos a enfermar o nos va a dar melancolía, la enfermedad propia de la melaina colé, de la bilis negra. Lo interesante es que esa enfermedad, les digo, está relacionada con la tristeza, con la locura, con la soledad, con la misantropía, con todo lo que hasta la fecha seguimos entendiendo mucho dentro de la depresión, ¿cierto? Entonces, ¿sería vigente hoy hablar de los humores? Pues en un mundo como este, pues ya no es vigente, ¿no? Hasta yo siento que hablar de esto es un poco extraño, pero más bien yo los invito como a empezar a ver el mundo de una manera que no esté todo tan separado de todo, porque en realidad no es difícil ver que todo está unido. En realidad suena muy hippie, pero no es difícil ver que todo está relacionado con todo. Todo lo que hacemos tiene un impacto en todos los demás. Eso lo vemos, por ejemplo, hablando de permacultura, que es a lo que ahora me dedico, con nuestros desechos, ¿no? Nuestros desechos, desde esta lógica capitalista, pues los olvidamos, los metemos a una bolsa, que se los lleve la basura y adiós. Si nosotros estamos conectados con eso, nos vamos a dar cuenta de que esos desechos van metidos en una bolsa que va a llegar a un vertedero donde se va a producir metano que es todavía más, 25 veces guarda más calor que el dióxido de carbono. Genera más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Estamos hablando a nivel eso. Pero claro, como vivimos desconectados hasta de nuestra propia popó y de nuestra pipí, de nuestra basura, pues ni en cuenta, ¿no? Entonces yo más bien lo que rescato es, los invito a ver el mundo más como se veía en la antigüedad, porque hay mucho ahí que puede nutrir nuestra visión del mundo actual, que está muy deteriorada por las prácticas capitalistas, ¿no? Sonó eso como muy raro, pero tengo razón. Bueno, hay cosas, yo como yo soy filósofo, claro, sí me interesan todos estos temas, pero un poco volviendo otra vez a tu libro, ¿no? Sí, lo que pasa es que sí me gusta mucho, me parece que es un gran libro, no se había tocado el tema, es curioso, no se había tocado el tema, creo que nadie lo había tocado. Es muy asombroso eso, ¿no? Y entonces esto, pues claro, es una visión muy contemporánea
para ver de nueva cuenta a esos pensadores como Platón, como Sócrates, etcétera. Es cierto lo que tú decías, ¿no? Que a Sócrates y a Platón siempre lo vemos como si fuera algo totalmente ajeno a nosotros. No tiene nada que ver con nosotros, sin embargo están tan cerca de nosotros, porque claro, ellos son los que de alguna manera pusieron la teoría de la razón, ¿no? Es decir, impusieron la razón, el racionalismo, después Dios, que creó, y todos pensamos que de veras que lo que nos guía en el mundo es la razón. Sin embargo, lo que tú, adviertes, y eso es lo que quisiera que hablaras un poco, es que Platón toma a Sócrates como este sujeto melancólico. ¿Para qué le sirve mostrarlo como melancólico? ¿En dónde lo muestra? ¿En qué parte, de veras, de su quehacer filosófico lo muestra y para qué demonios lo muestra? Bueno, pues primero sí, o sea, es verdad que fue difícil, o sea, pasaron 5 años para que la investigación pudiera madurar, porque todo requiere un proceso de crecimiento, ¿no? O sea, muchas veces nosotros pues nos sentimos como muy abrumados porque todo lo tenemos que entregar en ciertos tiempos, ¿no? Pero la realidad es que las investigaciones y la mayoría de las cosas, si no es que todas, requieren de que uno también vaya viviendo su propia vida. Y pasaron 5 años para que yo pudiera fundamentar mi idea, porque era muy complicado decir que Sócrates era un melancólico o que Platón era un melancólico en una academia donde lo que se ha hecho es abogar por la racionalidad y todo el sentido racionalista de Platón y de Sócrates, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? O sea, sí fue difícil sustentar la tesis, pero no fue imposible. Simplemente tuve yo que encontrar ese camino que me permitiera fundamentar lo que yo estaba sintiendo. Esto más que pensar fue una cosa de sentir, que es de lo que habla mi trabajo. Antes que pensar y razonar, la filosofía tiene que ver con sentir, con la pasión, con el asombro. Y eso está en los filósofos griegos. Eso está ahí. Aristóteles dice, ¿por dónde empieza la filosofía? ¿Por dónde creerían ustedes que empieza la capacidad de filosofar? ¿Les da pena participar? Por el cuerpo. Vaya así porque dice Aristóteles, ¿no? Empieza por el asombro, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con sentir algo, ¿no? Y si lo pensamos, sí, todo lo que nos interesa conocer, ¿por qué nos interesa? Porque nos asombra. Y eso lo dice Aristóteles. Y eso también lo dice Platón de otra manera en el Teéteto. Y eso también se habla de alguna manera en el Banquete. Ahí es, contestando a la siguiente parte de la pregunta, ahí es donde encontramos que a Platón le sirve ver a Sócrates como este filósofo apasionado, como este filósofo también entristecido, decepcionado, ¿por qué no? Así encontramos muchas veces a Sócrates en los escritos platónicos, como este personaje muy decepcionado porque nunca pudo hacer que la filosofía cambiara la Grecia de su momento, al menos como él lo soñaba en la República, por ejemplo, que es otro diálogo platónico. Entonces, para Platón, este Sócrates apasionado le va a servir para hablar de la pasión en la filosofía, para recordarnos que la filosofía no es nada más una práctica racional de decir cosas interesantes para gente inteligente. No, antes que eso necesitamos ser sensibles al mundo, necesitamos dejarnos asombrar, que el mundo nos sorprenda, que el mundo nos intrigue, que nos interese, que nos apasione. Esa es otra de las grandes propuestas de mi trabajo. La filosofía no es nada más estar pensando con la cabeza, eso es importante, pero también tiene que ver con asombrarnos, con que veamos una florecita y que eso nos asombre, porque eso es lo que puede detonar el conocimiento, o la curiosidad, o las preguntas, que al final son preguntas filosóficas. ¿Sí me explico? No quiero que eso se les olvide, no me importa que compren el libro, pero eso no se les olvide. Bueno, sí, cómprenlo. Sí, pero no me acabas de contestar. Ah, perdón. Es decir, lo que me gustaría es que un poco me explicaras por qué Sócrates es un melancólico. Ah, ok. Sí, pongo un ejemplo, ¿no? Mejor. Ay, Sí, perdón. un ejemplo, sí, está bien. Bueno, un ejemplo está justamente en el Banquete, cuando al final del banquete, Sócrates
a ver, como recapitulando. El banquete a grandes rasgos es como tal un banquete, o sea, es una comida que se está festejando porque uno de los personajes ganó una tragedia, ¿no? Cuando decimos tragedia estamos hablando, para que se entienda, como decir como que ganó con una obra de teatro, ¿no? Un concurso. Entonces hacen una fiesta, invitan a Sócrates y van llegando diferentes personajes. Y al final llega Alcibíades. Pero Alcibíades llega muy borracho, y llega tocando la puerta y llega con las flautistas, que todo eso está asociado también con el sexo, con la sexualidad. Entonces llega Alcibíades, llega muy borracho y le dice a Sócrates que por qué le ha roto el corazón, que por qué le ha dado alas, básicamente. Yo siempre hago el chiste de que con Alcibíades y con Sócrates podemos encontrar el registro del primer friend zone de la historia, ¿no? Porque Alcibíades empieza a relatar cómo Sócrates le ha dado alas, se ha encargado de enamorarlo y al final decirle que siempre no. Pero ojo, porque nos narra Alcibíades cómo Sócrates incluso aceptó hacer gimnasia con él. ¿Sabían que los griegos hacían gimnasia desnudos? Lo invita a hacer gimnasia, Sócrates acepta, Alcibíades, vale decir, estaba guapísimo, era de los chicos más guapos de la época, que por cierto Sócrates se juntaba con puro chico guapo, déjenme decirles, porque Fedro es otro que aparece en el banquete, que también tiene un diálogo y que también estaba muy guapo, y ahí se juntaba Sócrates con todos los chicos más guapos, ¿no? Y entonces Alcibíades le dice, aceptaste ir al gimnasio conmigo, aceptaste ir a mi casa, te dormiste conmigo, me enamoraste y no quieres acostarte conmigo. Eres un rompecorazones y esto que me hiciste se lo has hecho a otras personas que han acabado incluso siendo traidores del gobierno, ¿no? Porque así ha sido el efecto de tu desamor. O sea, has transformado a la gente en gente terrible porque los desenamoraste, porque les rompiste el corazón. Eso mismo me hiciste tú. Me diste alas, pues, ¿no? Me frenzoneaste. Entonces, en ese personaje, en este Sócrates, es donde encontramos, bueno, aquí puse más el ejemplo de Alcibíades, encontramos más bien a un Alcibíades melancólico, ¿no? El Sócrates melancólico es un poco más difícil de explicar porque tiene que ver como con ciertas líneas que vamos hilando a lo largo del texto, donde nos quedamos pensando, ¿Sócrates era un filósofo o era un sabio? Porque si era un filósofo, entonces se tendría que apegar a la descripción que hace Diótima de Eros. Pero pues ¿qué no se supone que Sócrates era un sabio? Porque si es un filósofo y se apega a la descripción de Eros, entonces es un amante de la filosofía, es un amante del conocimiento. Y si es un amante, es un apasionado. Y si es un apasionado, puede ser un melancólico. Pero es difícil, porque ¿qué no Sócrates ya sabía? Por lo menos que no sabía, aunque suene tonto, o sea, así dice como tal en el Teeteto. O sea que, entonces, tendría que ver con la idea de si Sócrates es un sabio o es un filósofo. Pero todo este cuestionamiento viene a partir de este pedacito en el banquete, donde Diótima habla de Eros como este amante del conocimiento. Yo sé que suena como un poco complejo, ¿no? Pero bueno, el ejemplo de Alcibíades es mucho más cercano y justamente tiene que ver con esta pasión que tiene que ver con el amor por otra persona, con el deseo, con la pasión, etcétera. Es ahí donde vemos la melancolía, ¿no? Sí, y bueno, a mí me gustaría un poco aclarar, ¿no? Que en Grecia tenían otras costumbres, ¿no? Si ya piensen ustedes que había muchas cosas que hoy, por ejemplo, las buenas conciencias han prohibido, han visto malo, son las distintas morales, ¿no? Pero Grecia era un conjunto de morales. Entonces, no, la homosexualidad, por ejemplo, no en todos lados estaba aceptada, ¿no? Igual que tampoco, ¿cómo se llama? La pederastia tampoco. No era algo homogéneo para los griegos. Son distintas morales. Es como ahora, por ejemplo, podemos verlo, ¿no? Nosotros tenemos muchos pueblos y hay muchísimas morales distintas, ¿no? Pero lo que me gustaría un poco es, ya para último, conectar un poco, como decías, si la tristeza o la melancolía está ligada a la locura, a la desmesura, podríamos entonces hablar que sí, en el Fedro hablan de la manía amorosa.
Entonces, ahí podríamos encontrar justamente, sería el ejemplo vivo de esa melancolía. ¿Cómo se representaría ahí? Sí, de hecho es muy interesante porque el Fedro es otro diálogo del amor. Lo que también llama la atención es que en los dos diálogos del amor de Platón, que son el Fedro y el banquete, en ambos podemos encontrar esos rasgos de melancolía. Por ejemplo, en el Fedro hay una parte donde Sócrates habla de que el amor es la pasión propia del filósofo. O sea, no podemos ser filósofos si nunca nos hemos enamorado. O sea, antes que estudiar filosofía o lo que ustedes quieran, primero se tienen que enamorar. Si no se han enamorado, no van a entender nada, porque eso es lo que va a definir por lo menos esos dos diálogos. Y también partes del Teéteto, que es otro de los diálogos más rudos de Platón, ¿no? Como con más del que tiene los contenidos más densos. Entonces, bueno, volviendo como a retomar la pregunta, que ya se me olvidó cuál era. ¿De qué tiene que ver la manía amorosa? Ah, sí. Entonces, tomando en cuenta esto, en el Fedro, Sócrates le dice a Fedro que el amor, al ser la pasión del filósofo, va a ser esta pasión que nos va a permitir sentirnos en un lugar que no tiene lugar, dice Sócrates, en una atopía, en un lugar sin lugar. Y entonces esa desesperación por nuestro amado, no saber dónde estamos, nos va a hacer finalmente recordar la verdad. Esto va a sonar muy, muy bizarro, lo es un poco para nosotros, nos va a hacer recordar la verdad que está en el mundo de las ideas. Yo sé que suena muy raro eso, ¿no? Pero vaya, habría que aclarar que para Platón, para Sócrates, el conocimiento estaba como dividido, ¿no? O sea, está este mundo que nosotros vemos y está otro mundo metafísico que sostiene a ¿no? Claro, ¿cómo los unes? Es todo lo que va a ser la filosofía occidental durante 25 siglos o una cosa así loquísima, ¿no? La pregunta fundamental de la filosofía es esa: ¿cómo juntamos ese mundo metafísico con ¿Cómo explicamos que la verdad es verdad cuando todas las cosas cambian? ¿Que no la verdad siempre tiene que ser la misma para que sea verdad? Eso como contexto, ¿no? Entonces dice Sócrates, Fedro, es que ese enamoramiento, ese sentimiento de no saber qué sucede contigo, esa atopía, es lo que va a hacer que tu alma recuerde lo que ya vio en el mundo de las ideas, donde está la verdad. O sea, estamos hablando de que el amor, de que esta pasión melancólica es fundamental en el proceso de conocimiento platónico. De eso estamos hablando. O sea, nivel eso, ¿no? No es cualquier cosa, no es que un día a mí se me ocurrió y yo me lo inventé. No, lo dice Sócrates en el Fedro. Eso sería ahora sí contestando la respuesta. Sí. Bueno, yo no sé si ¿cómo se llama? Ya llegamos al fin, pero sí, ¿cómo se llama? Hay una cosa muy clara, que todos los filósofos hablaron de la pasión, sí, del amor, del enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, hay una frase de Kierkegaard que a mí me gusta mucho citar, que es: uno tiene que crear sus propias pasiones, una pasión por la cual vivir o morir, si no, la vida ha transcurrido en las sombras. Entonces, yo también, igual que Platón, que Sócrates y que Saraí Santos, los invitaría a crear sus propias pasiones. Las pasiones no llegan, hay que crearlas, y eso se tiene que tener muchísimo valor. Sí. Gracias. Sí, frente a eso igual yo los invito a esto, ¿no? Que yo espero que si se llevan el libro o que si lo leen más adelante o que si pueden después leer mi trabajo, yo los invito a que no olviden eso, o sea, que la vida es muy difícil vivirla si no encontramos algo que nos apasione. Sea lo que sea eso, tenemos que encontrar esa pasión, tenemos que encontrar esa locura de la que habla Sócrates en el Fedro, de la que habla Sócrates en el banquete. La filosofía no es filosofía sin la pasión del que ama. Entonces, el amor debe ser como ese gran motivador de lo que hacemos, ¿no? Ahí está como donde se ubica nuestra pasión y lo que nos invita a que la vida pues no sea como tan difícil de vivir, ¿no? Sobre todo en una época pues como la que nos ha tocado vivir. Y ya, pues eso, no sé si me quieran preguntar algo, dudas, comentarios.
Gracias, amiga. Ay, gracias, amiga, estaba yo. Muchas felicidades, excelente Gracias. exposición. Sobre todo porque tenemos buenos filósofos de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero me llama mucho la atención el tema de por qué en el banquete, cuando llega el filósofo bien briago, dijiste, ¿sí? No recuerdo el nombre. Sí, Alcibiades. ¿Sí? Y hay una anécdota que sale precisamente en Platón de ese banquete que habla del vino. Y en ese vino dice, ¿por qué los hombres deben de llegar de esa manera, ¿sí? Embriagados? Pero no es tanto por la embriaguez, sino que el vino tiene el secreto de que a los hombres los hace hablar de más. Sí. Y es ahí donde yo me quedé con esa idea de por qué no podrías ampliar un poquito más, por qué del vino y por qué se habla de más cuando el hombre toma de más. Claro, sí, de hecho en el banquete es muy interesante esta relación con el vino porque al final es una relación con Dioniso. Dioniso es uno de los dioses griegos que es justamente dios del vino, dios de la locura. En nombre de Dioniso se hacían las fiestas báquicas, que eran fiestas donde la gente tomaba un montón, pero con la intención y escuchaba música así como súper fuerte, para entrar en un ritual que les permitiera conectar con este Dios. Entonces, ese Dios es muy interesante cómo lo vamos a ver, siempre referenciado a lo largo del banquete, en contraposición con Apolo, por cierto, que es al Dios al que se le atribuye como la mesura, la sabiduría, ¿no? Y vamos a ver siempre esta relación en el banquete entre Dioniso y Apolo. Y por lo tanto, cuando hablamos del vino en el banquete, estamos hablando de eso, de todas estas menciones en honor, en referencia a Dioniso, que está relacionado con estos rituales extáticos que nosotros podemos encontrar en el banquete en el propio Sócrates, cuando nos narra Alcibiades que Sócrates es muy raro y que una de las cosas que una vez hizo es que se quedó parado así durante mucho tiempo sin hacer nada. O sea, ahí lo que se cree es como, claro, porque Sócrates ahí, ¿será que habrá alcanzado este momento extático donde vio el mundo de las ideas? Por eso nos habla del mundo de las ideas, porque ya lo vio a través de un trance extático. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que estas referencias al vino son en realidad referencias a Dioniso, es decir, a los trances extáticos, a estas fiestas donde lo que se hacía era revivir esta pasión del cuerpo, ¿no? Que nos acerca a un estado trascendental. Y justamente mencionando esto de que el vino nos hace decir la verdad, hay como tal una referencia en Alcibiades, porque dice Alcibiades, no, es que yo no quiero hablar porque ya soy yo muy borracho. Y entonces alguien hace un comentario como, pues mejor, ¿no? Así no vas a poder mentir. Y él dice como, sí, claro, ¿no? Ese viejo dicho de los niños y los borrachos siempre decimos la verdad. Y vaya que dijo toda la verdad, habló de este trance de Sócrates, habló de que Sócrates le rompió el corazón. Lo interesante es que Sócrates nunca lo interrumpe para cambiar su versión. Quiere decir que borrachito Alcibiades sí nos contó la verdad. Y es por eso que el banquete también es uno de los grandes referentes para entender la personalidad socrática, porque ahí lo describe muy bien Alcibiades. Eso sería contestando a la pregunta. Pues muy interesante todo lo que nos dicen sobre la melancolía. Queremos agradecerles de antemano por estar aquí el día de hoy. Gracias a Saraí Santos y a Alberto Constante. Un gran aplauso, Gracias. por favor. Les entregamos su reconocimiento.